Antes de comenzar con la entrevista, te quiero pedir disculpas por adelantado. Hay días en los que una pone toda su buena intención, pero fallan cosas. Falla la tecnología, hoy no hemos podido conectar la mesa de grabación y el sonido que vas a escuchar y el vídeo que vas a ver es directamente de Zoom y aparte a mí me han dado 2 ataques de tos durante la entrevista que, bueno, he hecho lo que he podido, así que te pido disculpas por adelantado, pero bueno, somos humanos y estas cosas pasan. Dicho esto, creo que la entrevista es brutal, así que te invito a que te quedes a continuación. Y ahora sí, voy con el contenido. Nuestro cuerpo está diseñado para funcionar en sintonía con el ciclo natural de luz y oscuridad. Y cuando esa sintonía se rompe, con la luz eléctrica, con los turnos de trabajo nocturnos, con el abuso de pantallas, aparece lo que los expertos llaman cronodisrupción, un desajuste entre nuestros relojes internos y el ciclo ambiental de luz y oscuridad. Estas alteraciones no solo afectan a la calidad del sueño, también influyen en nuestro metabolismo, nuestro sistema inmune, nuestro estado de ánimo y a largo plazo en la aparición de enfermedades crónicas. En el centro de esa desincronización se encuentra la melatonina, la llamada hormona de la oscuridad, una molécula fascinante que no solo nos ayuda a dormir, sino que actúa como un potente antioxidante, regula la actividad de nuestras células y juega un papel clave en procesos tan relevantes como el envejecimiento o la prevención del cáncer. Para entender todos estos procesos tan complejos como fundamentales y poder disfrutar así de un buen estado de salud, tengo el honor de charlar hoy en el podcast con uno de los mayores expertos en la materia, el profesor Emilio Sánchez Barceló, catedrático de Fisiología de la Universidad de Cantabria, investigador pionero en cronobiología, ritmos circadianos y melatonina y autor de numerosos artículos de investigación y de varios libros, entre ellos el que da nombre a este episodio, Hicimos la luz y perdimos la noche. En su obra y en sus investigaciones nos advierte de los riesgos de haber convertido la noche en un escenario iluminado como si fuera de día y de cómo esa pérdida de oscuridad natural tiene consecuencias profundas para nuestra salud. Con él vamos a descubrir cómo funciona nuestro reloj biológico, qué hace la melatonina dentro y fuera de la glándula pineal, qué implicaciones tiene la exposición a la luz eléctrica nocturna y, lo más importante, qué podemos hacer en nuestro día a día para recuperar el equilibrio con nuestros ritmos naturales. Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar, descanso y longevidad. Soy autora del libro Aprende a descansar y autora de este programa de podcast, una guía práctica en la que vas a descubrir de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Profesor, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar hoy de cronobiología, ritmos circadianos, todo lo que tiene que ver con el proceso fisiológico del sueño, que es uno de los temas que más me fascinan. Hablamos mucho en este podcast, pero como le decía antes de empezar a grabar, por mucho que hayamos hablado ya, nunca está de más repasar conceptos, porque además ahora, en esta era de la sobreinformación, hay mucha información por ahí, pero no toda es veraz y no toda viene de personas como usted, que lleva toda su vida estudiando la cronobiología. Así que si le parece, profesor, vamos a empezar por la base, ¿no? Porque a mí siempre me gusta empezar como poniendo la base para luego entender todo lo demás que vamos a hablar. Primera pregunta, a un cronobiólogo tiene que ser necesariamente qué son los ritmos circadianos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esto con nuestra salud? Bien. Las funciones fisiológicas de los seres vivos, y me refiero tanto a animales como plantas, no tienen un nivel continuo, sino que están oscilando de manera periódica durante un tiempo determinado. Por eso a esas oscilaciones rítmicas les llamamos ritmos biológicos. Los ritmos biológicos tienen periodos distintos. De entre todos los ritmos biológicos hay algunos que tienen un periodo de aproximadamente 24 horas, es decir, de la duración del día. A esos le llamamos ritmos circadianos. La palabra circadiano viene de circa, que es alrededor, y dianos día. Son particularmente importantes por una razón que es fácilmente comprensible, y es que antes de aparecer la vida en el planeta, ya el planeta tenía una organización temporal que no ha cambiado durante los millones de años. Y había un día y una noche, y la duración conjunta del día y la noche, lo que llamamos día, no ha cambiado prácticamente nada desde el Pleistoceno. Concretamente, aunque la Tierra cada vez gira más despacio alrededor de su eje, la duración del día cambia unos 2 milisegundos cada siglo, lo cual hace pensar que tampoco en los próximos siglos, aunque no lo veamos, no va a modificarse mucho. Entonces, esa señal tan robusta que es la duración del día es la que ha marcado
a los seres vivos para que tengan unos ritmos que se ajustan a la duración del día, los ritmos circadianos. En los humanos, pues son ritmos circadianos, el de presión arterial, la frecuencia cardíaca, el sueño y vigilia, la actividad física, la destreza, la capacidad cognitiva, todo se oscila con variaciones de 24 horas. Y en este punto me gustaría hacer énfasis en una palabra que se utiliza mucho en comunicación, que es la de constantes vitales. A mí me hace mucha gracia que se llamen constantes vitales algo que no es constante, sino que está variando continuamente. Yo propondría que se hable más bien de variables vitales, como las que acabamos de enumerar. O sea que básicamente los ritmos circadianos no es que sean importantes para la salud, es que son la salud misma. O sea, Son la salud misma, si no hubiera efectivamente. ritmos, problema, porque ese es el plan B al que esperamos llegar todos dentro de muchos años. Efectivamente. ¿Y por qué se producen? O sea, no sé si esto se ha estudiado, o sea, ¿por qué se producen estos ritmos biológicos? Y sobre todo, ¿de qué dependen esos ritmos? ¿Hay alguien por ahí o esto es una cosa divina o existe un director de orquesta que va marcando estos ritmos? Esta es una pregunta muy bonita que yo le hacía a mis alumnos cuando daba clase. Les decía, ¿por qué crees que el ritmo, que la presión arterial varía rítmicamente? Su respuesta era bastante lógica. Decía, claro, el día y la noche son distintas, somos animales diurnos, durante el día estamos realizando actividad, luego es necesario que el corazón trabaje, que se genere una presión y por lo tanto la presión es mayor durante el día que durante la noche. Correcto, pero no es exacto. Y para darnos cuenta del detalle fundamental de los ritmos biológicos, tenemos que retrotraernos al año 1729. ¿Mm? Los ritmos biológicos empezaron a estudiarse no en animales, sino en plantas. En 1729, un francés, Jean-Jacques d'Ortois de Mairan, se llamaba, era un monje con muchas aficiones. Entre sus aficiones era tener unas plantas en el jardín y entre esas plantas tenía una mimosa púdica, que es una planta que durante el día abre las hojas y durante la noche las cierra. Tiene un ritmo de apertura y cierre de las hojas. ¿Por qué tiene ese ritmo? Respuesta. Muy sencillo. Durante el día se abren para recibir la luz solar y consecuentemente llevar a cabo las funciones clorofílicas. Durante la noche, si no hay sol, ¿para qué vamos a cerramos las hojas y listo? Lo que hizo este señor fue meter las plantas en un armario cerrado. Y en ese armario cerrado, o misterio, la planta hacía exactamente lo mismo. Se abría durante un tiempo y se cerraba durante otro. Acababa de demostrar que ese ritmo biológico no es dependiente de lo que pasa en el medio externo, sino que está generado desde dentro. Por supuesto, no vendió la idea ni de casualidad. Tuvieron que pasar 100 años hasta que Darwin la retomó y la apoyó. Pero en el caso de los humanos, pensar que los ritmos biológicos son endógenos, estamos hablando de mitad del siglo pasado, de 1950 aproximadamente. O sea, ha tardado mucho tiempo a generarse la idea de que los ritmos biológicos dependen de un reloj central que es el que los determina. No son respuesta a lo que ocurre en el medio ambiente, sino que los tenemos ya programados desde dentro. Fíjate que a veces me dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo programado un ritmo de presión arterial? ¿Qué pasa si ahora me pongo a correr? Hombre, tenemos dos sistemas de regulación en el organismo. Un sistema que llamamos de homeostasis reactiva, que es el que se pone en marcha cuando se crea una necesidad en un momento determinado, pero el sistema circadiano nos proporciona una homeostasis predictiva. Somos animales diurnos y estamos programados para tener actividad durante el día y durante la noche, entonces somos en cierto modo previsibles. Y está muy bien que nuestro organismo tenga previstos los cambios funcionales para adaptarnos a lo que es previsible en cada momento del día o de la noche. Por supuesto, si hay un cambio, pues tenemos el sistema de homeostasis reactiva. O sea que la idea de que los ritmos sean endógenos choca un poquito, pero tiene su interés pensando eso, que somos animales incardinados en un régimen día-noche y que por lo tanto es previsible nuestra actividad en cada momento. Hay que decir que esto vamos a hablar luego largo entendido, que los ritmos son endógenos, pero que luego todo lo de fuera, que ese es el problema que nos pasa ahora, el Evidentemente. problema es todo lo de fuera. Pero antes de esto, entonces damos por hecho que dentro de nosotros hay alguien, algo
Un efectivamente. ente que está diciendo, venga, ahora, ping, Sí, señor. ping, ping, ping. ¿Quién es? Dentro de nosotros, en el cerebro, en el hipotálamo, hay unos núcleos que se llaman núcleos supraquiasmáticos, que son un auténtico reloj. Un reloj que va a marcar todas nuestras funciones. Sabemos perfectamente que está ahí porque en animales de experimentación lo quitamos y el animal queda arrítmico. Y es más, si cogemos animales que tengan unos ritmos distintos, trasplantamos el núcleo supraquiasmático de uno a otro, el receptor adquiere la ritmicidad que poseía el donante. O sea, la ubicación está perfectamente determinada, no hay ningún problema. Lo que sí que llama la atención es que no tengamos un solo reloj. Tenemos relojes por todas partes. Entonces eso podía crear una situación de, bueno, cada parte del organismo tiene su reloj y va a su aire. Afortunadamente aquí hay una jerarquía clara y el que manda, el master clock, es el núcleo supraquiasmático. Y ese manda sobre todos los relojes, ejerce una función para que todos los relojes de los distintos organismos, de los distintos partes del organismo funcionen de manera sincrónica y que se cree un orden temporal interno. ¿Mm? O Ujú. sea que no hay problema. Sin paños calientes, vamos con eso de fuera, que nos Sí, puede hacer mucho bien o no. Y vamos a empezar hablando de la luz. efectivamente. ¿Qué papel juega la luz en estos ritmos circadianos que nos ha descrito y en este reloj que pone en hora todos los relojes periféricos? Bien, ya sabemos que tenemos un reloj y que ese reloj controla nuestros ritmos, pero esos ritmos para adaptarnos a lo que pasa en el exterior, al ritmo día-noche. Para ver realmente cómo funciona el reloj, lo mejor es quitarlo. Lógicamente no vamos a quitar el núcleo supraquiasmático a un señor, pero sí podemos meterlo en una cueva. Lo metemos en una cueva profunda, donde la temperatura es constante, todo el medio ambiente es constante, no le llega la luz solar, por supuesto, y él no tiene ningún indicador de lo que pasa fuera. Entonces se organiza, toda su actividad vital viene regida por el reloj, por el master clock, por el núcleo supraquiasmático. ¿Qué pasa? Por supuesto, el sujeto sigue durmiendo, tiene un ritmo sueño-vigilia, comiendo a determinadas horas, todas sus funciones fisiológicas siguen siendo rítmicas. La temperatura corporal varía, pero con una peculiaridad. Y es que en vez de hacerlo en periodos de 24 horas, lo hace en periodos más largos, de 25 o más horas. No sé, yo no recuerdo ahora la última vez que vi en la televisión, pues el típico sujeto que se mete en una cueva para batir el récord de los Guinness. Entonces está un tiempo y normalmente, eso lo he visto en otras oportunidades, cuando sale de la cueva, pregunta, ¿cuánto tiempo he estado? Y le dicen, has estado 150 días. Dice, "Jo, yo pensaba que había estado menos, que había estado 120. ¿Por qué? Porque su reloj está marcando días de 25, 26, incluso más horas, no los 24 que tenemos fuera. ¿Qué nos indica eso? Nos indica que ese reloj que tenemos es, entre comillas, defectuoso en el sentido de que tenemos que, si fuese un reloj de pulsera de los antiguos, eso ya no ocurre, tendríamos que ajustar cada mañana, ponerlo en hora. Pues eso ocurre con nuestro reloj biológico. Cada mañana hay que ponerlo en hora para que la actividad se ajuste a 24 horas. ¿Quién lo hace? La luz solar. Y ese es el grave asunto. Desde que apareció la vida en la Tierra hasta hace un ratito muy corto, ¿m? El Sol se ha encargado de llevar a cabo esa función porque es una señal que ocurre en un momento determinado y por la noche hay oscuridad. Sin embargo, hace menos de 100 años, lo que puede significar pues menos de un milisegundo en la escala biológica, eh, en ese milisegundo hemos hecho una cosa, hemos puesto luz en la noche. Entonces hemos fastidiado al sincronizador. Tenemos el sincronizador que es el sol, pero por la noche tenemos un factor que mete ahí una señal de error. Ese es el punto que va a dar lugar a todo lo que probablemente desarrollemos durante esta charla. ¿No? O sea, que la luz es el sincronizador fundamental de los ritmos biológicos. Y claro, profesor, no solo es que hayamos iluminado la noche, sino que encima durante el día vivimos en la cueva esa de la que hablaba antes. Efectivamente, efectivamente. Durante el día hemos reducido sensiblemente el contacto con la luz solar. ¿No?
Entonces, eso hace que los ritmos circadianos sean más débiles. En algún momento probablemente hablemos de cómo se hace más robusto un sistema circadiano y adelanto que la forma es tener una exposición a luz intensa durante el día y oscuridad durante la noche, por supuesto. Vamos a entrar en el tema luz, primero para que nos explique, primero, cómo llega la luz a ese reloj que tenemos dentro del cerebro. Y luego también hay mucha confusión siempre entre exposición a la luz y exposición al sol. Hay gente que me dice, vale, Hanna, y si está súper nublado, usted me decía, hoy aquí en Santander no tenemos nublado. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Hay mucha duda con eso. Entonces, ¿cómo llega esa luz a ese reloj biológico que tenemos en el cerebro y qué es lo válido? ¿Solamente cuando nos da la luz directamente del sol? Que esto no está bien, ya lo adelantamos. O sea, ¿cómo tiene que ser esa exposición? Evidentemente el reloj está metido en una caja, y ahí no entra la luz más que por el único sitio que entra la luz al organismo, por los ojos. Entonces, en los ojos la luz incide sobre la retina. En la retina hay unas células que son los conos y los bastones, que son fotorreceptoras. Ahí hay unas sustancias que cuando la luz incide en ellas, se desarrolla una reacción química que da lugar a una señal nerviosa que por el nervio óptico se conduce hasta la región occipital, que es donde está el área cortical en la que procesamos las señales visuales. Así es como vemos. Pero además, la retina tiene, y esto lo sabemos desde hace relativamente poco tiempo, desde 2003 o así, una parte de la retina, que no son los conos y los bastones, sino las células ganglionares, tienen también un fotopigmento que se llama melanopsina, especialmente sensible a la luz azul, que, lo mismo que ocurría en los conos y los bastones, da lugar a una señal nerviosa que se conduce, pero no hacia el occipital, sino hacia el núcleo supraquiasmático. O sea que en la retina, desde hace poco sabemos que tenemos dos funciones. La retina nos sirven para ver y para mandar una señal al reloj biológico de cuánta luz hay fuera, para que sepa cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces, esa es la vía a través de la cual la señal luminosa llega al reloj y el reloj, por su parte, transmite señales a los relojes periféricos que, por supuesto, tampoco se enteran de esa luz oscuridad. Me preguntabas, para activar ese reloj hace falta luz de una cierta intensidad. La luz solar tiene una intensidad en un día despejado de más de 120.000 lux, no hace falta tanto. A partir de unos 400, 300, 400 lux ya es suficiente para activar el reloj biológico. Entonces, el día nublado nos sobra. Un día nublado puede haber fácil, no sé, 10.000 lux de iluminancia, entonces es suficiente. Aunque haya oscuridad, tenemos ese sistema que es casi como un fotómetro, que no le interesa las imágenes, le interesa medir la luz e informar directamente a los núcleos supraquiasmáticos. Entonces, este doble mecanismo nos indica por qué hay personas invidentes, ¿no? Pero que no Efectivamente, ven alterados esos efectivamente, ritmos, todo ese proceso endógeno lo siguen manteniendo porque ¿no? Tienen esas células que sí que... efectivamente. Hay dos tipos de ceguera y cuando la ceguera no afecta a esa otra vía, el sujeto puede no ver, pero sus ritmos circadianos funcionan de manera perfecta siempre que las células ganglionares estén intactas y siempre que esa vía permanezca funcionante. Muy interesante esa observación, porque a veces preguntan, ¿y los ciegos qué pasa? Los ciegos, para empezar, los hay de dos tipos, pero incluso el tipo que tiene ceguera, que no permite la llegada de información al núcleo supraquiasmático, esos sujetos sustituyen la luz por funciones diarias muy potentes. Las comidas, la actividad, eso sirve como sincronizador en ausencia de la luz. Ujú. Y hablando de intensidad de la luz, porque lo mismo, alguien nos está escuchando y dice, bueno, pues yo tengo aquí una pantalla de ordenador, una tablet, un móvil y unos focos para grabarme que tengo una intensidad lumínica, o sea, que eso ya tendría que estar poniendo en marcha mi reloj biológico. No es el mismo tipo de luz, la luz natural, que la luz eléctrica. Es que una vez me dijo, un especialista en luz me dijo, no digas luz artificial, porque la luz eléctrica es Sin luz. duda. Muy, sí, Y desde efectivamente. entonces yo digo luz eléctrica, no digo luz artificial. Sí, el tema de la luz eléctrica mm, ha sido la primera luz de la que hemos dispuesto capaz
de actuar sobre nuestra biología. Evidentemente, antes de la luz eléctrica ha existido la luz procedente del fuego. Quizás el primer salto importante en la intensidad de la luz, como para empezar a tener efectos biológicos, fue con la aparición de la luz de gas. La luz eléctrica apareció en 1813, creo que fue. En 1813, antes de las bombillas, existía la luz de arco voltaico. Dos electrodos, se hacía saltar una chispa y eso producía una luz muy intensa. Esa luz se llegó a utilizar en iluminación en las calles, en algunas grandes ciudades. Tenía dos problemas. Uno, que la luz es tan intensa que provoca lesiones en los ojos, es muy molesta. Y segundo, que bueno, que es difícil de mantener porque los electrodos se gastan rápido y pues que además se consume mucha electricidad. La bombilla eléctrica, que fue la primera fuente de luz eléctrica estable, es de 1800, creo que 1880 es la patente. Ese es el punto a partir del cual empieza el problema. A partir de ahí, no en el 1880. En 1880 se crea la bombilla daba muy poca intensidad de luz. En España llegó la luz, yo creo, en el 1881, y no sé si sabes a dónde llegó por primera vez. Fue una ciudad de aquí, de Cantabria. Fue a Anda. Comillas, fue la primera ciudad de España que dispuso de una calle, un trocito de calle con iluminación por bombillas eléctricas. Y eso fue porque Alfonso XII, que era íntimo amigo del Marqués de Comillas, decidió un día hacer un consejo de ministros en Comillas. Y el marqués le obsequió con la sorpresa de iluminar una calle con luz eléctrica. También cuando hablo de la luz eléctrica, me gusta hacer énfasis en que es un fenómeno novedoso y lo hago diciendo que mi abuelo vio el nacimiento de la luz eléctrica. A mí me ha contado mi abuelo qué ocurrió cuando vio la primera bombilla y todo esto. O sea, que no se trata de una cosa que hace muchos años. Incluso si fue en 1881 cuando llegó a España, yo me acuerdo, yo soy del 49, pues cuando la luz eléctrica que había en mi casa al principio era de muy baja intensidad. Yo creo que hasta mediados de los 60 sí no empezó a haber una luz eléctrica con suficiente intensidad como para afectar a nuestros ritmos circadianos. Ahora, por supuesto, es el desmadre. Ahora la luz ha cambiado radicalmente. Me habías preguntado las diferencias. Aparte de la intensidad, hay una diferencia fundamental. La luz solar, la luz natural, tiene en su espectro todos los colores del arco iris. Las luces eléctricas, dependiendo del tipo de bombillas o de artefacto que se trate, tiene predominios de unos o de otros colores. La luz primera que tuvimos, la de las bombillas que ya han desaparecido, tenía un componente sobre todo del rojo y del amarillo, y las de los LED de luz brillante tienen sobre todo un componente de luz azul. Los LED han aparecido relativamente hace poco. También muy curioso que el LED azul, me parece que es del año 2000, no sé si se descubrió en el 2014, pero sí que en el 2014 fue cuando recibió el Premio Nobel de Física los sujetos que lo inventaron. Y llama la atención que el LED verde y el rojo se habían inventado en los años 60 y sin embargo no tuvo ninguna repercusión en cuanto a premios Nobel. ¿Por qué el azul sí y los otros no? Muy sencillo, porque juntando el azul con el verde y con el rojo teníamos la luz blanca y empezó a poder utilizarse los LED para iluminación convencional. Los LED han significado un abaratamiento tremendo de la luz, pero con un fenómeno que por lo menos la gente que trabaja en contaminación lumínica, no había salido todavía en la conversación la palabra contaminación lumínica. Toda la luz artificial, la luz eléctrica que dices, ha generado algo nuevo que llamamos contaminación lumínica. Es la luz que se arroja a la atmósfera durante la noche. Pues bien, cuando hablas con la gente que se dedica a estudiar la física de la contaminación lumínica, me cuenta siempre lo siguiente. Abaratamos la luz, llegamos a una ciudad y le decimos al alcalde, mire, podemos reducirla al 50% mediante luz LED. Lo mismo que en nuestras casas hemos hecho cambiando bombillas por LED. ¿Y qué hacen? Se ponen luz LED, pero dedican todo el dinero que tenían para iluminar a doblar la iluminación. Total, que las ciudades ahora, probablemente los alcaldes gastan la misma cantidad de luz, pero están sobreiluminadas. Y esa sobreiluminación, lo veremos más adelante, tiene efectos biológicos muy importantes.
Mm. Pues si le parece, profesor, vamos precisamente a entrar en el principal efecto, que es lo que se denomina cronodisrupción. Entonces, Correcto. primero vamos a explicar qué es la cronodisrupción y por qué esta nueva, no nueva forma de iluminar, pero bueno, estos avances, que yo siempre digo, los avances técnicos tecnológicos son estupendos, pero claro, muchas veces se implementan sin tener en cuenta el impacto que eso tiene en nuestra salud. Y en el caso de la luz, ahora, afortunadamente, y gracias al trabajo de personas como usted que llevan toda la vida estudiando esto, se está viendo que nos estamos pasando un poquito con tanta iluminación. Pero la realidad es que tienen un impacto muy negativo en muchos casos en nuestra salud. Entonces, ¿qué es esto de la cronodisrupción? La palabra es una palabreja que no existe en el diccionario, es una traducción literal de Chrono Disruption en inglés, pero yo creo que se entiende muy bien. Ese orden interno que se crea por el reloj central, en cuanto hay algún factor, ya sea externo o alteraciones del mismo reloj, que altera esos ritmos internos, se crea una situación que llamamos cronodisrupción. Eh, las causas de cronodisrupción siempre están ligadas a que la luz llega al organismo en un momento inadecuado, básicamente en la noche. Cuando la noche es un factor de alteración del funcionamiento de los relojes biológicos, se produce esa desincronización de los ritmos internos y hace que nuestras funciones biológicas no estén bien adaptadas a la demanda del medio externo. Eh, Hay dos casos paradigmáticos de cronodisrupción, el jet lag y el trabajo en turnos. Si te parece, hablamos de ellos. Vamos, lo único que antes de hablar de estos dos casos muy concretos, que sé que hay mucha gente que trabaja turnos que no se escucha, una pregunta, porque entonces, también para suavizar un poco el mensaje y no ser tan tremendistas, claro, habrá personas que trabajen en un edificio de estos superinteligentes que durante el día no tiene capacidad de modular la iluminación a la que está expuesta. Entonces, en ese caso, estar expuestos a esa iluminación con tanto componente de luz azul no sería tan preocupante como estar expuestos durante la noche. O sea, el primer paso es la noche evitar esa luz azul. Durante el día, pues todo lo que se pueda estar, Sí, obviamente al exterior mejor, pero no todo el mundo puede, ojalá. sí. Has hecho un matiz muy importante. Has dicho de la luz azul. Hace un minuto, cuando hablaba de las células ganglionares, te decía que los fotorreceptores tienen un fotopigmento que responde de manera específicamente a la luz azul. Por eso la luz azul es la que más importancia tiene sobre nuestro sistema circadiano. Por eso la luz, la LED, las luces LED modernas que tienen mucho componente azul son especialmente incidentes sobre el sistema Ujú. circadiano. Lo de si es bueno o malo, a veces se me subleva a la gente y dice, decir que la luz es mala, la aparición de la luz eléctrica ha sido una maravilla. Gracias a eso podemos desarrollar actividad durante la noche, por supuesto. O sea, nuestros hábitos sociales han cambiado radicalmente, pero efectivamente no podemos obviar que tiene unos efectos muy importantes. Quizás los veremos a largo plazo porque hace poco que estamos expuestos a luz de alta intensidad. No sé lo que ocurrirá dentro de 100 años, cuando sigamos expuestos a este tipo de A luz. saber. A saber, pero me refiero que ahí, yo ponía también el ejemplo a los alumnos, si te tomas una manita faloides, te mueres y rápidamente se nota la relación causa-efecto. Cuando algo como la contaminación lumínica puede tener un efecto muy sutil y a largo plazo, es difícil determinar cuáles son los efectos nocivos, ¿no? Pero los hay. Bueno, a ver, estoy totalmente de acuerdo, pero también a esas personas que dicen, no, pero qué bien, ahora que podemos hacer más vida social. Yo es que en eso soy un poco más radical, porque creo que estamos invirtiendo un poco y estamos haciendo, ahora hay Sí, cosas que no entendemos sin el apellido nocturno. sí, Y, o sea, yo puedo tener una misma conversación con amigos cenando que desayunando o comiendo. O sea, entonces, creo que nosotros mismos nos sí, autoexculpamos porque... sí, no. Y luego, obviamente, todo lo demás, pues horarios de televisión, espectáculos, etcétera, que no ayudan. efectivamente. Pero creo que esto, con un poquito de esfuerzo por parte de todo el mundo, sí que podría tener cierta solución. Donde más se nota el efecto de la cronodisrupción por la contaminación lumínica es en el tema del sueño, que es el que te gusta tanto. Claro. Sí, no sé si en alguno de los podcasts previos eh, te han hablado de cómo se supone que era el sueño antes de la luz eléctrica.
que es un No, tema muy bonito. pues vamos a ello. Probablemente has hablado con alguien, o te pasa a ti mismo que dices, me fastidia que me acuesto a las 12 y como a las 4 de la mañana me despierto y me cuesta volver a dormirme. A veces incluso me levanto, hago algo y a continuación sí me duermo hasta que suena el despertador. Salvo eso sí que sea domingo y puedo tener un segundo sueño. Es que me pasan cosas raras. Y dice, no, eso es lo normal, o era lo normal. Lo raro es dormir 6 u 8 horas seguidas sin despertarte. Hace años, a principios del, no me acuerdo qué año es, un psicólogo hizo un experimento que consistía en coger gente, jóvenes voluntarios, y les hacía dormir, o sea, les hacía pasar 14 horas diarias en una habitación en oscuridad absoluta. Al cabo de un mes, estudiaba qué había pasado con su sueño y encontraba, en primer lugar, que dormían más, dormían casi 2 horas más. Y en segundo lugar, esto le llamó más la atención, que el sueño lo tenían partido. Dormían unas 4 horas al principio, tenían luego una- unas horas en las cuales, 1 o 2 horas, en las cuales tenían vigilia y luego volvían a dormir. Bueno, para saber si eso es algo normal o no, no podemos recurrir a buscar archivos médicos porque no hay estudios del sueño hasta hace pocos años, pero sí hay, hay un escritor X que había publicado un libro sobre los datos que encontraba en documentos desde la Odisea hasta eh, novelas recientes, Ujú. más recientes, donde se hablase del sueño. Y entonces se encuentra que desde 200 años hacia atrás es muy frecuente descripciones de esos dos tipos de sueño. Hay me había sacado en una nota la cita exacta, no sé si la tengo por aquí, en el Quijote, donde habla de Don Quijote, hizo el sueño, el primer sueño, y luego a continuación el segundo sueño tuvo una alteración. Sancho Panza, el segundo sueño lo hacía. Hace muchas referencias y esas referencias desaparecen de la literatura a medida que la luz eléctrica aparece. O sea que probablemente hemos cambiado no solamente las horas de sueño, que han disminuido de manera notable, han disminuido casi 2 horas en el último siglo. Y eso tiene un significado importante. Hay un experimento de un psicólogo argentino, Zeisler, que lo que hace una serie de pruebas psicológicas para ver la capacidad cognitiva de unos sujetos que están o un día sin dormir o durante una semana durmiendo solamente 4 o 5 horas. Entonces el resultado que obtiene es semejante al que obtiene con un sujeto con una intoxicación etílica de 1 gramo de alcohol por litro. O sea que el doble de la alcoholemia que se permite Mm. para conducir. O sea que la falta de sueño altera nuestra capacidad cognitiva, más toda una serie de efectos de la que seguro hablaremos más adelante. ¿No? Sí, vamos, que no se nos olvide, vamos a hablar Bueno, de el el jet jet lag, lag, que normalmente ese es por gusto, y el eso sí, trabajo a turnos que ese no es tan por gusto, efectivamente. y claro, evidentemente, ahí también podríamos, esto es un tema más sociológico, ¿no? Es decir, hay profesiones que necesitamos Sí, que se hagan por la noche, o es más por un beneficio económico, el tema de la productividad, pero luego hay otras que sí que necesitamos que haya 24 horas. Y justamente pienso en médicos, bueno, todas las sí, profesiones sí, está claro. sanitarias, policía, bomberos, que al final son personas de las que depende nuestra vida. Entonces es un poco la paradoja que estas personas que tendrían que estar en plenitud de facultades, en muchos casos no lo están por este trabajo a turnos y esta cronodirrupción. Entonces, ¿qué hacemos aquí, profesor? En el caso del jet lag, tú lo has dicho, está claro que salvo en pilotos y azafatas, pues es un Es placer. verdad. Y a todos nos apetece sufrir el jet lag de pasar un fin de semana en Nueva York, eso está claro. Eh, Realmente, sobre el jet lag únicamente habría que decir que se sufre de manera distinta en vuelos hacia el oeste y en vuelos hacia el este. Es más grave el vuelo hacia el este que hacia el oeste. Se pasa mejor, o digamos que los efectos del jet lag son menos graves cuando vas a Nueva York que cuando vuelves de Nueva York. La explicación es que, como he dicho anteriormente, nuestro reloj tiende a hacer días largos. Entonces ir a Nueva York es hacer un día largo, mientras que volver es a cortar un día. Lo mismo pasa, si hablamos luego, con los cambios de horario. Se lleva mejor el que va a venir ahora porque alargamos el día que el que pasamos hace unos meses, que era cortarlo. Claro. Sobre el jet lag yo creo que hay poco que decir.
La forma de tratarlo, pues bueno, pues es básicamente, casi que te voy a contar una cosa. ¿Eres aficionado al fútbol? Dice, no. Ahora no mucho, pero No, pero porque ahora ya no conozco a nadie, pero en es mis que tiempos jóvenes muy madridista, no sé ya, los que te nos podría escuchen contar una anécdota, que no es una anécdota, es un trabajo científico publicado en la revista Journal of Pioneer Research de hace unos años, que afecta al Real Madrid, por cierto. Es el siguiente. En el año 2000, en noviembre, se jugaba la final de la Copa Intercontinental entre el Real Madrid y el Boca Juniors, el equipo argentino. Se jugaba en Japón. Al jugarse en Japón, tanto los argentinos como el Madrid tenían que volar a Japón con el consiguiente jet lag. El Boca Juniors, que era el equipo más débil, el que se supone que no tenía nada que hacer, contrató a un cronobiólogo, Daniel Cardinali, un tipo muy brillante con el que tuve el gusto de trabajar. Lo contrataron para que actuase sobre el equipo y acelerase la resincronización desde la situación de Buenos Aires a la situación de Tokio. Fíjate que era un vuelo de 28 horas, con un desfase horario de 12 horas. Normalmente te he dicho antes que para cada hora de desfase hace falta un día para recuperarlo. Es decir, necesitaba 12 días. Tenía, me parece que 5 días. Entonces, Cardinali, dándoles melatonina a las horas que iba a producir el pico endógeno en Tokio, vigilando la iluminación en los vuelos, manteniendo oscuridad en determinados momentos, manteniendo también horario de comida, o sea, controlando todo el medio ambiente, consiguió en 2 días y medio ajustar a los Wow. relojes biológicos de esos tipos. Ganó 2-1 el Boca Juniors, que era el equipo más débil. Yo no sé si el Madrid había hecho algo parecido o no, no está en esta publicación. Pero te saco la anécdota porque habrás visto, si sigues un poco el tema de la Champions League, que este año el Real Madrid tendrá que desplazarse a Tashkent, ¿cómo se llama? Uy, ni idea. A la ruta de la seda. ¿Ruta Tiene que, a Asia? ¿Dónde tienen sí, que tiene ir? que, Es que tiene que yo jugar ahora ya no sigo el fútbol, no tengo ni idea de a dónde se hace Kazajistán. nada. A Kazajistán. Tiene que ir a Kazajistán, que está a 10 horas de vuelo y además con 4 horas de desfase horario. Tal como se juega la Champions, el Madrid jugará el sábado o el domingo, el sábado normalmente, y martes o miércoles tendrá que jugar con 4 horas de desfase. Me imagino que ya estarán los médicos del Real Madrid estudiando qué hacer. Bueno, Pero fíjate esperemos que, y si no, si alguno nos escucha, todavía están a tiempo de ya de haber o que que hablar contacten con el profesor. con el doctor Pues Cardinali. mire, con el fútbol no, pero sí que ahora no recuerdo si es en algún documental de Rafa Nadal, no recuerdo, es de un tenista, Sí, pero sí, sí que hablaba que prestaban mucha atención cuando tenían que hacer pues, los torneos de Australia, etcétera, sí, sí, sí sí. que prestaban atención y calculaban bien qué día viajar para facilitar la adaptación allí, para luego poder jugar allí, porque efectivamente en el rendimiento deportivo a ese nivel sí que se nota la cronodirrupción. A nosotros, pues bueno, nos puede fastidiar un poco más o menos el jet lag, pero efectivamente si te está jugando una medalla o un gran Sí, slam, sí, pues efectivamente. Bueno, y el caso del trabajo en turnos, ahí vamos, sí. evidentemente, es el YESAP forzado. Sí. El trabajo en turnos tiene unos efectos negativos tremendos, porque evidentemente significa que está continuamente desincronizándose. Teóricamente, un sujeto que trabajase todas las noches no tendría ningún problema, pero trabaja determinadas noches y luego los días de descanso, pues vuelve a un horario, llamemos normal. Eso es una situación tremendamente mala que hace que los efectos negativos están muy estudiados, concretamente de manera especial en la mujer y en relación con el cáncer de mama. ¿M? Eh, Incluso en Estados, no, en Dinamarca desde el año 2000 y pico, no me acuerdo cuándo, las mujeres que trabajan en turnos rotatorios o que han trabajado durante más de 20 años y padecen un cáncer mamario que no se pueda adjudicar a ninguna causa concreta, la consideran enfermedad profesional derivada de la cronodistribución por el trabajo nocturno y reciben una pensión vitalicia por ese hecho, ¿eh? O sea que hay muchos datos en animales de experimentación, en ratones. Comparas una población de ratones que están 12 horas de luz y 12 de oscuridad con otra en la cual periódicamente les cambias el horario de 6 en 6 horas para que estén sufriendo continuos
cambios de el equivalente, o sea, simulas lo que es un Mm. trabajo a turnos y disminuye la longevidad, la expectativa de vida de los ratones, son más susceptibles al desarrollo de tumores, que es una cosa realmente importante. No podemos decir que se puedan suprimir los ritmos rotatorios, pero sí que eh, hay consejos de que se lleven a cabo con los mínimos, por sujetos de 50 años o menos, y por supuesto que se evite lo posible en mujeres. Claro, ahí imagino, profesor, que esa regularidad que nos hablaba de en horarios de ingestas, actividad física, aprender bien cómo exponerse a la luz, en estos casos todavía más, porque claro, una persona que sale de turno a las 8 de la mañana, lo natural sería exponerse a la luz, pero en ese caso, si se va a tener que acostar, no. Entonces Efectivamente, el ahí, sujeto se debía al salir del trabajo ponerse luces, gafas de sol oscuras y exponerse en casa a luz de baja intensidad. Mm, Suele decirse que los trabajos de rotatorios con rotaciones rápidas son menos agresivos que los de rotaciones lentas. En la rotación rápida no llegas nunca a desincronizarte con tu horario normal. En 2 días no llegas a adaptarte, siempre mantienes tu horario de los días ujú. de descanso. Cuando estamos más días trabajando de noche, hay que aclimatarse al trabajo nocturno. Se sabe perfectamente que la luz de alta intensidad actúa como si resetease el reloj biológico y permite que más rápidamente se acostumbre al ritmo nocturno. Evidentemente, el problema es que luego hay dos problemas. Uno, que luego cuando llega el día de descanso, pues tiene que volver para atrás. Y segundo, que no en todos los lugares de trabajo es factible poder tener luz blanca de alta intensidad. Imaginemos una sala de control de una UBI, por ejemplo, donde están trabajando con ordenadores y con sistemas que requieren una cierta oscuridad para manejarlos, pues evidentemente no puedes tener una exposición a luz de alta intensidad. Mm. Pues ahí yo es que lo hago hincapié porque sé que nos escuchan muchos médicos, enfermeras, enfermeros y sí que es un problema, claro que a mí mucha gente me pregunta ¿y qué hago, Hanna? Y es eso, sobre todo aprender mucho de, pues, no he dicho el título de su libro, pero lo voy a aprovechar y lo voy a decir, Hicimos la luz y perdimos la noche, precisamente para entender los ritmos de la luz, los ritmos biológicos y cómo encajar de la mejor manera pues cuando no hay otra solución, porque claro, la solución sería pues cambiar de trabajo. Que desde el 2007 la exposición, el trabajo en turnos está considerado como un posible agente cancerígeno. Está dentro de la clasificación de agentes cancerígenos, se clasifica como tipo 2, que son agentes que ya está probado a nivel animal, con animales de experimentación, pero no se ha probado todavía de manera clara en humanos. Pero hay que tenerlo en cuenta. Prosigo. Habréis escuchado un corte aquí raro, es que me ha dado un ataque de tos, por eso tengo la voz así y ahora hemos retomado la grabación. Vamos a hablar, profesor, de una de las protagonistas de todo esto que todavía no ha salido a colación, pero sin la cual nada de esto sería posible, que es la melatonina. ¿Qué es y por qué se la llama la hormona de la oscuridad? La melatonina es una neurohormona sintetizada fundamentalmente por la glándula pineal, pero por otros muchos organismos, que decimos que es la hormona de la oscuridad. Yo lo hubiese llamado, si lo hubiese descubierto yo, cosa que no ocurrió, evidentemente, yo lo hubiese llamado Draculina. Me parece que es más apropiado, es como el conde Drácula, no puede ver la luz. Entonces, efectivamente, una característica fundamental que tiene es que se libera solamente durante oscuridad. Te puedes hacer una idea que durante toda la historia de los seres humanos, pues durante la noche tranquilamente la pineal ha hecho su trabajo y ha liberado melatonina. Hasta hace un periodo de tiempo en que hemos inventado la luz eléctrica y le metemos caña, le metemos luz a la noche y evidentemente en parte estamos inhibiendo la secreción de esa hormona. ¿M? Esa hormona se sintetiza a partir del triptófano por la acción de una serie de enzimas. Un producto intermedio es la serotonina y una vez sintetizado se libera a la sangre y circula por la sangre. En otros organismos, pues se libera por otros motivos más que digamos que su liberación no está tan controlada por el núcleo supraquiasmático como en el de la pineal.
la pineal recibe inervación desde el núcleo supraquiasmático, fíjate que queda muy bonito la idea. La melatonina va a mandar señales a todo el organismo para ajustar el día y la noche. La pineal no tiene ni idea de cuándo es de día y cuándo es de noche, porque está también metida adentro. ¿Quién le dice cuándo tiene que liberar melatonina y no? El núcleo supraquiasmático, que es el que recibe señales desde el exterior, él sabe cuándo es de día, él sabe cuándo es de noche, y le manda el WhatsApp a la pineal y dice, ya puedes liberar melatonina. ¿Mm? Entonces, bueno, nos queda claro que lo que favorece la producción de melatonina es la oscuridad, pero bueno, también podemos empezar a intuir qué es lo que inhibe la producción de melatonina. Y aquí, por supuesto, La hablamos de luz. la luz, pero Sí. otras muchas cosas. Básicamente la luz, bueno, y también la vía nerviosa que termina en la glándula pineal y que genera la orden de que sintetice melatonina, utiliza un neurotransmisor que es la noradrenalina, simpático. Entonces, cualquier beta bloqueante, la utilización de beta bloqueantes es muy común para personas que tienen trastornos de hipertensión, arritmias y cosas de estas, pues evidentemente es un factor que puede inhibir la producción de melatonina. También déficit de triptófano, que es un aminoácido esencial, pero vamos, yo creo que el factor el más importante para inhibir la producción de melatonina es la luz nocturna, especialmente de alta intensidad y especialmente la luz azul. Y profesor, ¿qué pasa con el estrés? No lo voy a dejar en estrés así, concepto que es muy amplio, sino precisamente en esa sobreestimulación con la que muchas personas llegamos al final del día, cuando se supone que el cerebro ya Ujú. se está preparando para segregar melatonina, pero llegamos con tal activación del sistema del simpático, esa hiperactivación o ese estado de alerta, ¿eso interfiere, perdón, de alguna manera también en la producción de melatonina o no tanto? No tanto, porque realmente eh, los factores limitantes de la producción son determinados enzimas, entre otros la hidroxinindol ortometiltransferasa, y esa enzima no está regulada por la actividad simpática. Ajá. Evidentemente dispondríamos de más noradrenalina, pero no creo que fuese un factor importante. O sea que la clave, lo primero es la luz. La luz, Esa absolutamente. hiperestimulación por la noche. ¿A partir de qué hora? Vamos a poner un poco más preciso. ¿A partir de qué hora, teniendo en cuenta cuándo empieza nuestro cerebro o cuándo empezamos fisiológicamente con esa producción, a partir de qué hora hay que tener especial vigilancia con la luz a la que estamos expuestos? Aprox. Vamos a ver, hay un parámetro, medir la melatonina es difícil porque como no sabes cuándo va a producirse el pico, tendrías que estar tomando muestras de sangre y claro, es molesto. Entonces, eh, a veces se utiliza un parámetro que es la Dim Light Melatonin Onset, que es cuando empieza a disminuir la secreción de melatonina cuando la luz empieza también a rebajar. Normalmente unas horas antes de que llegue la noche, puede empezar a disminuir la secreción de melatonina. Pero el pico, le hizo disminuir, aumentar, quiero decir, el Mm. pico de melatonina se produce aproximadamente 1 o 2 horas después de comenzado el sueño, o sea, en la oscuridad ya, después de la fase de oscuridad. Claro, pero antes, por ejemplo, si nuestra hora de Antes, irnos a la cama es entre las 10 y las 11, ¿a qué hora deberíamos prestar especial atención a esa iluminación a la que estamos expuestos? Más o menos. Un par de horas antes, un tres par de horas horas antes. antes, sí, un par de horas antes, que es cuando normalmente cogemos el teléfono o la tablet, hacemos justo lo contrario de lo que teóricamente se debe hacer. También hay, curiosamente, hay que decir una cosa. Cuando hablamos de, no, procure usted no tener acceso a luz azul antes de acostarse. Depende, si es usted un estudiante que se está preparando las clases o está preparando, ponga luz azul, porque la luz azul le va a disminuir el sueño y le va a aumentar el estado de Ujú. alerta, y le va a venir bien para estudiar. Si lo que quiere es dormir, procure ya incluso a la hora de cenar tener una luz con menos componente de azul. Normalmente las luces ahora son regulables y puedes hacerla que sea más amarilla. Incluso luego hablaremos de sistemas para corregir los problemas de las tablets y los Sí, sí. ordenadores. Tratar de jugar a hacer una luz con menos componente azul y por lo tanto menos agresiva con el sistema circadiano. Y
Antes nos ha dicho, el pico de melatonina, digamos, suele tener lugar aproximadamente un par de horas después de haber comenzado el sueño. Pero ¿qué pasa, profesor, cuando, no porque quiero estudiar, sino porque quiero quedarme viendo una serie, yo retraso la hora natural a la que me iría a dormir si no tuviera esa distracción? ¿Qué pasa con ese pico de melatonina? La aplicación de luz nocturna, dependiendo del momento en que se lleva a cabo, inhibe totalmente la secreción de melatonina, la frena totalmente o puede sencillamente solo anularla. Cuanto más precoz es el pico, más posibilidades hay, el pico, perdón, la incidencia de la luz más fácil es que corte la producción de melatonina ya para el resto de la noche. Es importante ese dato, hablaremos luego probablemente de la toma farmacológica de melatonina y es importante también ahí saber cuándo se toma y qué parte de la noche cubre la toma de la melatonina. Esa es el bloque, yo Eso siempre dejo para, para el final como la parte buena de a ver sí, qué podemos hacer, ¿no? Después a de ver, todo lo tremendo, pero sí que creo que es importante, antes sí que nos ha adelantado, por ejemplo, esa relación que ya se ha visto entre cronodisrupción y, en el caso de mujeres, de posibilidad de desarrollar cáncer de mama, pero sí que se ha visto que hay relación entre la alteración de los ritmos biológicos y, y otras patologías, como por ejemplo obesidad, por ejemplo diabetes. Ahora se está hablando muchísimo del envejecimiento. Entonces, ¿qué nos puede comentar el eso profesor no. a propósito de esta relación? Bien, un bloque interesante. Empezamos por el cáncer. ¿M? Venga. Luz y cáncer. Hay muchos datos epidemiológicos que relacionan la exposición a luz, vamos a hablar de la contaminación lumínica con la producción de cáncer. Es decir, aquellas áreas donde mediante estudios realizados con satélites hemos visto que la contaminación lumínica nocturna es muy alta, también suele haber una mayor incidencia de cáncer, especialmente el caso del cáncer mamario y de los cánceres que llamamos hormonodependientes, aquellos que en su desarrollo eh, influye de alguna manera en determinadas hormonas. En el caso del cáncer de mama, los estrógenos. Eh, yo creo hay muchos experimentos hechos en animales. Nosotros hicimos algunos que tenemos publicados que son muy, muy, muy claros. En ratas de laboratorio producimos, mediante administración de un carcinógeno, metilbenzoatraceno, producimos cáncer de mama. Entonces cogemos una población de ratas y les producimos tumores. Es muy aparatoso el tumor en las ratas, es como una bola que se mide perfectamente sus características. Cogemos los animales y unos los mantenemos en un fotoperiodo normal, 12 horas de luz y 12 de oscuridad, y en otros lo que hacemos es, durante la noche, contaminar, o sea, poner contaminación lumínica, que es parecido a lo que sufrimos ahora. Estudiamos cómo crecen los tumores y el ritmo de crecimiento de los tumores en esas ratas con cronodisrupción producida por la luz nocturna es sensiblemente mayor. Son ratas de laboratorio, pero el dato es así. Hay un experimento muy bonito de un tal David Blass, que es un endocrinólogo americano, que lo que hace es lo siguiente, produce también tumores en ratas, ¿eh? Ese tumor lo diseca y logra poner un catéter en el vaso sanguíneo a través del cual se nutre el tumor. Entonces, de una persona, de una voluntaria, una mujer voluntaria, le toma sangre, la mantiene en un ritmo luz-oscuridad rígido y le toma sangre durante la noche. Inyecta esa sangre al tumor y el tumor reduce el crecimiento. Wow. Si lo que hace es exponer a esta mujer a luz durante la noche, cuando inyecta esa sangre, no inhibe el crecimiento, sino al contrario. De alguna manera, la luz ha inhibido alguna sustancia de la sangre que es capaz de reducir el crecimiento del tumor, probablemente la melatonina. Ujú. O sea que tenemos muchos experimentos que nos hacen pensar que la cronodisrupción, a través probablemente de la reducción de la melatonina, pues está haciendo un flaco favor al desarrollo de tumores mamarios. Por otra parte, hay experimentos muy claros con células de tumor mamario humano que demuestran que la melatonina es capaz, a dosis fisiológicas, es capaz de reducir el crecimiento o la proliferación de esas células tumorales. O sea que Wow. dos cosas. Tenemos claro que la cronodisrupción puede ser
uno de los factores. Tampoco hay que decir que apague usted la luz por la noche que va a tener un cáncer de mama, evidentemente no. Los tumores son de una etiología multifactorial y entre esos factores hablamos siempre de factores medioambientales. Y entre los medioambientales está claro que la luz juega un papel importante. La contaminación lumínica y la cronodistribución que propone. Luz y cáncer. También me has preguntado por las comidas, por la Bueno, obesidad. es que claro, no directamente con la luz, pero siempre se dice, si duermes mal vas a engordar. Sí, Pero claro, también tiene mucho que ver el tema de la luz. sí, por una parte, acciones directas. Sí, hay datos los experimentos epidemiológicos siempre pueden ser criticables en el sentido de que yo digo, pues hemos hecho un experimento en 10.000 mujeres y coincide que las que tienen mayor exposición a la luz son las que padecen más obesidad y más diabetes tipo 2. Dices, hombre, sí, pero a lo mejor es una simple casualidad. Tendría usted que demostrarme que hay una ¿Qué es la relación causa? causa-efecto. Pero esos datos existen, datos epidemiológicos. Hay datos también en experimentos llevados a cabo con gente joven que se relaciona el sueño, las horas de sueño, con la obesidad. Digamos que ahí juega luz con obesidad, pero con un intermedio, que es el sueño. Cuanto más disminuyen las horas de sueño, más aumenta la obesidad y la diabetes. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Para empezar, conocemos por lo menos dos hormonas, la leptina La grelina, ¿no? Es la y la otra, leptina y la grelina. grelina, que son la leptina es anorexígeno y la grelina es orexigénico, que se libera más o menos dependiendo de las horas de sueño. Cuando disminuimos las horas de sueño, liberamos menos grelina, perdón, menos leptina y más grelina, con lo cual digamos, aumentamos la liberación de una hormona que favorece la ingesta versus otra hormona que lo que haría sería reducirla. Esa es una explicación. Hay también otro detalle que a mí me gusta también hacer énfasis. Hace años unos científicos que estaban estudiando un tema que no venía a cuento con la ingesta, tenían ratones situados en distintas condiciones, unos en condiciones normales y otros con contaminación lumínica. Y entonces observaron que los de contaminación lumínica desarrollaban mayor obesidad e incluso síntomas de diabetes tipo 2. Lo primero que obviamente hicieron fue ver si comían más. No, comían lo mismo que los ratones control. Si tenían más actividad, no, tenían la misma actividad. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué comiendo lo mismo, con la misma actividad, los ratones con este trastorno de sus ritmos biológicos engordan más? Encontraron la razón, y es que esos ratones comían a deshora. Esos ratones, la ingesta la desarrollaban sobre todo durante el día. No olvidemos que el ratón es un animal nocturno, luego que comiera de día era una anomalía. Entonces empezaron a valorar la importancia que tienen las horas a las cuales comemos. Y en este sentido te recomiendo, si no sé si lo has hecho ya porque no he seguido toda la relación del podcast, hay una persona aquí en España, la doctora Garaulet de Murcia, es compañera del doctor Madrid, que ha hecho muchos estudios sobre los horarios y cómo el horario de la ingesta influye en el desarrollo o no de obesidad. Ella trabaja en tiene alguna clínica para adelgazamiento y observa que los resultados de los tratamientos dependen del horario de las comidas. Su conclusión es que hay que ingerir 2/3 de la ingesta total antes de las 3 de la tarde y dejar el último tercio para aproximadamente 2 o 3 horas antes de dormir. De esa manera, a igualdad de ingesta, el desarrollo de obesidad es sensiblemente menor. O Pues sea no que la conocía la doctora, pero me la apunto porque es un Garaulet es una temazo. persona tremendamente brillante y te puede interesar. O sea que, Y, perdón, es quiero que decir, yo ahora como estoy obsesionada con el tema envejecimiento, no por mi envejecimiento, sino porque mi tesis doctoral es sobre la sí, hiperlongevidad. Entonces, o sea, voy a estudiar bueno, un análisis bioético de toda la aplicación de biomedicina, biotecnología en la extensión y prolongación de la vida humana. Que hay de ciencia y que hay de industria, y bueno, y sobre todo esa perspectiva bioética de hasta qué punto
todo lo que científicamente es posible es éticamente aceptable, por así decirlo. Muy resumido, porque lo de las tesis es, madre mía, vaya mundo, el mundo tesis. Pero a lo que voy, que el mundo envejecimiento ahora mismo es como todo lo que leo y todo es envejecimiento. Y claro, el sueño tiene mucho que ver con una aceleración del proceso de envejecimiento, pero no sé si esto tiene que ver con esas funciones que tiene la melatonina, que son además de reguladora, tiene función antioxidante, etcétera. Si tiene que ver esto o no es por la melatonina, sino por otros procesos, ¿qué nos puede decir de esta relación entre sueño, melatonina y envejecimiento? Bueno, en muchas clínicas de anti-aging utilizan, entre otras cosas, la melatonina como un factor de antienvejecimiento. Mm, Bueno, sobre el papel, que el papel lo soporta todo, sí podemos considerar que la melatonina es un factor de antienvejecimiento. Varias razones. En primer lugar, como ha descrito muy bien Darío, la melatonina tiene probablemente unas acciones que nos liberan de los radicales libres, unas acciones antioxidantes y durante el envejecimiento, digamos que la actividad oxidativa predomina sobre el antioxidante. Entonces, si complementamos con melatonina, probablemente logremos de alguna manera, bueno, pues reducir el envejecimiento. También durante la vejez los niveles de melatonina son más bajos, entonces asumes que probablemente falta una hormona y la aportas. Eh, Realmente sí es más bajo, pero realmente la bajada gorda de melatonina, el 80% del descenso de la melatonina, lo tenemos en la pubertad. O sea que desde los 18 años que pegamos un bajón tremendo, a partir de ahí ya baja, pero muy poquito. ¿M? O sea que sí que tiene menos melatonina, o tenemos menos melatonina los venerables ancianos, pero no tanto. En fin, el asunto es ese. ¿Mejora el sueño? Probablemente. A lo mejor mejora provoca longevidad a través de mejorar el sueño. Hay otro punto interesante que además lo oí en el podcast que grabaste con Juan Antonio, es el tema de los telómeros. Si quieres lo repito por si alguien no lo ha Sí, sí, oído. Lo sí, que por hizo supuesto. Juan Antonio es explicar que en los cromosomas, al final del cromosoma existe una especie de pieza, como un caperuchón, que lo protege. Y en cada ciclo reproductivo, ese caperuzón se va cortando y cuando llega el momento en que ya no existe, pues la célula deja de dividirse. Digamos que entra en una fase quiescente. Ese caperuchón le llamamos telómero. ¿M? Afortunadamente, eh, yo creo, me parece recordar que incluso María Blasco, que es la persona que Pero más trabaja los ha más en estudiado, España, sí. creo que tiene incluso patentado un kit para que tú te midas la longitud de los telómeros con ese kit y más o menos tengas una idea de tu expectativa de vida. Yo no se lo recomiendo a nadie, claro. Bueno, el asunto es que Sobre los todo si telómeros, luego no tienes los medios para claro, poner por si remedio. acaso, efectivamente. Con respecto a los telómeros, hay una enzima que es la telomerasa que lo que hace es recuperarlos. O sea, se van gastando, pero con la telomerasa van recuperándose. Bien, entonces si conseguimos generar o telomerasa en pastillas o activar la telomerasa, podemos aumentar la supervivencia. Pero hay un problemilla, y es que al mismo tiempo que hacemos que las células normales aumenten su supervivencia, también estamos activando células cancerosas. En ese sentido, da la casualidad que lo que hay descrito con respecto a la melatonina es que curiosamente parece que tiene acciones distintas en los telómeros de las células normales que de las células cancerosas. En las células cancerosas parece que inhibe la actividad telomerasa y en las sanas lo que hace es aumentarla. O sea que en ese sentido sería bueno. Nosotros estudiamos el tema de las telomerasas en células de cáncer mamario humana y efectivamente vimos que tenía una acción negativa ahí la melatonina. Entonces, tiene esa ventaja que activa donde debe activar e inhibe donde debe inhibir. Es otro factor a favor de que la melatonina tenga una acción anti-envejecimiento. Y no se me ocurre más. Yo creo que son Claro, es que al datos, final el pero envejecimiento es es muy un difícil. proceso.
complejo que tiene que ver con muchas cosas. Lo decía usted Efectivamente. antes, establecer una relación de causalidad es que es imposible, me atrevería a decir, porque influye ya no solo en la carga genética que traes, que por el momento la edición genética, aunque está ahí, todavía no está generalizada, y luego toda esa parte epigenética que no solo depende del sueño, ¿no? Depende de cómo has vivido tu vida, qué condiciones de vida has tenido, no todo el mundo tiene las mismas condiciones, cómo comes, si fumas, si no fumas, en fin, muchísimas cosas que sí que impactan en el envejecimiento. Claro, reducirlo a una sola causa, pues si eso fuera así, alguien lo habría hecho y ya sería multimillonario y aquí estaría el planeta lleno de gente inmortal. Ujú. Pues vamos, profesor, con la última parte, que son esas recomendaciones, pero Los, siguiendo con el los tema de la consejos. melatonina, pues claro, alguien que nos esté escuchando puede decir, me voy a comprar toda la melatonina que encuentre, me la voy a tomar toda, porque oye, total, si esto es bueno, ¿no? Porque esto es uno de los problemas que hay con la suplementación. No, hablo aquí de la suplementación de lo que se puede adquirir sin receta médica, no hablo en la formulación de melatonina para gente que tiene patologías. Pensamos que esto es inocuo, que cuanto más tome mejor y que si no, pues tampoco pasa nada. Entonces, ¿qué hacer con los suplementos de melatonina y qué no hacer para que Es no un, nos hagan más mal que bien? es un tema tremendamente importante. Mira, yo trabajé un tiempo con Russell Reiter, también he trabajado con el Darío, que es probablemente el número uno mundial en melatonina. Es un señor que en este momento tiene 92 años, que toma melatonina a unas dosis unas 50 veces mayores que esas que tomamos los que la tomamos de la farmacia, y que evidentemente se conserva de maravilla, sigue publicando montones de artículos al año y siguiendo a trabajar todos los días a las 6 de la mañana en su departamento. ¿Es por la melatonina? No lo sé, pero dos cosas de ahí se pueden sacar dos consecuencias. Primero, que el margen terapéutico de la melatonina es brutal. O sea, desde los 2 miligramos, que es lo que tomamos en los preparados de farmacia, hasta los que se preparan algunos, este señor me parece que tomaba últimamente 120 o 130 miligramos de melatonina diarios y no le pasaba nada. O sea, los efectos negativos de la melatonina son prácticamente inexistentes, lo cual es algo que a mí personalmente me desmoraliza. A mí me gustaría, yo creo que una sustancia debe tener efectos positivos y efectos negativos. En el caso de la melatonina, los efectos negativos son muy leves, que si náuseas, que si un dolor de cabeza, algún trastorno, pero muy, muy pequeños. Y muchas veces incluso están más relacionados con la manía que tienen las empresas farmacéuticas de añadirle cosas. O sea, cuando mires, si vas a comprar melatonina, es difícil. Hay algunas formulaciones que ponen melatonina 1,9 miligramos, punto. Y otras que te dicen, le hemos añadido metales, le hemos añadido vitamina C, vitamina D, vitamina E, todo un montón de cosas que a lo mejor son las responsables más de los efectos secundarios que la propia melatonina. Entonces, mm, la Y quizá melatonina entonces, creo que profesor, no tanto porque tenga un efecto secundario per se, sino por qué uso hacemos sí, de esa esa suplementación. esa es la idea. Yo creo que Ah, cuando hay situaciones en las que es útil, muy útil, por ejemplo, sujetos que tienen en fase retrasada del sueño, típico en los jóvenes que no concilian el sueño hasta las altas horas de la madrugada. Eso no tiene mayor problema si el día siguiente pueden levantarse cuando quieran, pero si tienen que ir a clase o tienen que ir a trabajar, evidentemente es un problema. Ahí un tratamiento con melatonina o con luz diurna consigue adelantar el horario del sueño. Yo tengo una experiencia muy bonita con tengo poca actividad, poca experiencia clínica, pero esta sí la tengo y me gustó, fui muy feliz con ese caso clínico. Hace años nos llegó un médico de un pueblo de aquí de Burgos y nos dijo que había detectado un niño con una enfermedad muy rara, el síndrome de Smith-Magenis. Ese síndrome se caracteriza por trastornos de un retraso intelectual moderado, un trastorno también de motilidad y sobre todo un trastorno del sueño ritmo vigilia, del sueño vigilia. Estos niños duermen, tienen somnolencia durante el día y por la noche no pueden dormir. Esa somnolencia diurna les incapacita para seguir las clases porque se duermen en el colegio y les agudiza el retraso intelectual.
vimos que había publicado unos belgas hacía tiempo un posible tratamiento. Entonces lo trajimos al Centro Médico Marqués de Valdecilla y en la unidad de sueño lo que hicimos fue aplicar ese tratamiento que habían descrito. Y era, vamos a cargarnos el pico de melatonina que tienen durante la mañana, que es atípico en esos sujetos. Vamos a darle beta bloqueantes, quitamos el pico diurno y les vamos a dar melatonina farmacológica por la noche. El resultado fue espectacular. Tratamos luego a algún niño más y esos niños vuelven a dormir de noche y solucionan parte de su problema. O sea, que ahí, donde hay una patología clara de la pineal, se está liberando melatonina fuera del lugar, ahí sí que es útil hacer un tratamiento jugando con melatonina, como en el caso. En otros casos, cuando los trastornos del sueño son debidos a trastornos del mecanismo del sueño, no del inicio, no tiene mucho sentido. Y luego, cuando damos melatonina, también la melatonina se absorbe rápido y se metaboliza rápido. Nos tomamos nuestra pastilla de melatonina y a los 60 minutos de aquello no queda nada. Entonces, también hay que buscar el consejo médico y la utilización a veces de o dosis más altas de esos miligramos, o bien utilizar, creo que se llama circadín, unos preparados que hay que hacen una liberación lenta y te mantienen un nivel durante prácticamente bastantes horas de la noche. En esas situaciones sí que es útil. Entonces, claro, como no tiene ningún efecto secundario, la melatonina es la hormona, probablemente la hormona más mediática que existe. Si entras a Google, te salen, me parece que han dado por 18 millones de salidas. Todo el mundo accede a la melatonina, todo el mundo tiene ideas sobre qué hacer y todo el mundo la toma como le da la gana. No se ha investigado más porque a muchos laboratorios no le ha interesado demasiado el problema, puesto que no es, al ser un producto natural, no es patentable, pues no vas a ganar mucho dinero con ella. Entonces se ha dejado en manos se ha de buscar, digamos, un nivel bajo, 2 miligramos, que está clarísimo que no tiene ningún daño, y ahí se deja, se vende sin receta incluso que son 2 miligramos, pero hay, no en España, pero si buscas en internet, tienes preparaciones de 5, de 10, de 15 miligramos y puedes hacer lo que quieras con ella. Sí, sí, Estados Eso Unidos es el paraíso de de paraíso, los... sí. Andorra también es Ah, alternativa. mira, no se me Sí, había ocurrido. sí. Pero sí, efectivamente tienes el problema. Vale, pues nos queda claro entonces la melatonina, bien, por un lado, que no tiene efectos secundarios graves, pero también, obviamente, Efectos beneficiosos cuando no es necesaria, y ¿no? hay que saber cuándo tomarla y quién tiene que Efectivamente. tomarla. Exacto. Esa es la idea. Vamos con otra, antes lo adelanta usted, dispositivos, y dentro de dispositivos hablo de filtros, gafas, bombillas y todo lo que se nos ocurra, que podemos utilizar para protegernos de ese daño que hace esa exposición inadecuada a la luz azul a la que estamos todos expuestos. Porque en esto también no sé si está usted muy metido en redes, pero ahora es como como el hype, ¿no? El comprarse las gafas estas con filtro rojas y hay gente que está prácticamente 24 horas al día con las gafas puestas, que yo digo, vamos a ver, si es que todo tiene su porqué y todo tiene su utilidad, pero todo 24 horas con un filtro puesto, no sé si hay alguien que lo pueda necesitar. Entonces, ¿qué podemos hacer que realmente esté demostrado que nos ayuda a manejar esa alta exposición que tenemos a las pantallas, incluso para personas que tienen que conectarse a las 10 de la noche con la otra punta del mundo por temas de trabajo? Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar, siempre teniendo en cuenta que lo mejor que se puede hacer es apagar? Pero cuando eso no es posible, pues, ¿qué podemos hacer? Y que no tiene ningún tipo de evidencia, que también habrá cosas, como todo en esta vida, que no tienen mucha evidencia. Y la luz efectivamente hay que saber manejarla. Eh, Incluso la luz diurna. En los países nórdicos hay fotografías de casas en las que tienen una especie de marco, que son tubos fluorescentes, y se dan un baño de luz Mm. por las mañanas, porque viene bien el exponerse a luz de intensidad fuerte por las mañanas, porque sincroniza el reloj. Por las noches nos exponemos a los ordenadores, a todos estos sistemas. Sobre el papel, todos los dispositivos que venden sobre el papel, en teoría, son útiles. ¿Sí? Conceptualmente, dices, no, le estoy a usted filtrando la luz azul. Perfecto, como lo que quiero es dormir luego bien, me estás quitando un factor que me está inhibiendo la melatonina.
Al mismo tiempo, la luz azul evidentemente está actuando sobre la retina y puede tener más efectos nocivos que una luz que otra longitud de onda distinta. Todo encaja, pero alguien tiene que analizar científicamente los resultados. Cuando me hablaste de este posible tema, yo que no estoy muy versado en la utilización de estos artilugios, lo que hice fue buscar la información en Cochrane. Cochrane es una base de datos que lo que hace es metaanálisis de lo que se va publicando sobre cada tema. Es probablemente lo más serio que hay Me lo apunto en, para mi en doctorado. Cochrane, escrito C-O-C-H-R-A-N. Entonces, en agosto del 23 publicó el metaanálisis de 17 ensayos clínicos con más de 700 personas sobre estos sistemas de filtro de luz, qué efecto tenían. El resultado es muy, muy claro. El resultado es que las gafas con filtro azul no mejoran los daños visuales, que no mejoran el sueño, que no mejoran los efectos sobre la retina y que no hacen nada malo. Es decir, que ponerte unas gafas de esas de filtro tienen el mismo efecto que ponerte unas gafas normales. No hay datos concluyentes de que los efectos sean positivos. Eso es lo que dice Cochrane. Aunque insisto, a nivel teórico, no, me parece que incluso en el libro mío que has citado, en algún punto hablo del interés de esos artilugios para mejorar, porque a nivel teórico está claro, pero lo que dicen esos estudios del 23 es que no es concluyente, que hay cosas más eficaces como lo que tú decías, parar de vez en cuando, mirar a lo lejos para adaptar la musculatura de los ojos, procurar tener luz detrás de la pantalla para que no haya un contraste entre los dos. Estos detalles higiénicos al final son casi más importantes que, por lo menos, lo que dice Cochrane. Yo no tengo experiencia en haber manejado. Le iba a preguntar, y entiendo que esto es más es opinión suya, pero es lo que quiero que me dé su opinión después de llevar, no sé cuántos años lleva usted estudiando estos temas, pero 40 años, fácil, habrá estado estudiándolo. Su Sí, opinión personal, porque no es que me diga, sí, este estudio dice, porque yo creo que al final estamos un poco utilizando este tipo de aparatos como a veces utilizamos la medicación, ¿no? Como la sí, solución fácil, sí. porque lo que realmente sabemos que funciona requiere un esfuerzo, requiere una disciplina. Apagar Netflix o la plataforma que sea a las 11 en vez de estar hasta las 3 de la mañana. Todo eso que sí que la ciencia ha demostrado que ayuda a mantener ese equilibrio del que nos hablaba usted al principio, son cosas que cuestan esfuerzo, que tienen que ser hábitos, es Sí, lo decir, que que se llamamos hagan todos medidas los días. higiénicas. Sí. Claro, y al final no sé si, de nuevo, coincido con usted que estos dispositivos no pongo en duda ninguno porque sus estudios tendrán detrás que los respalden, pero no sé si a veces estamos buscando una solución mágica también en cualquier tipo de dispositivo o estos que son para medir el sueño. Fenomenal que te midas el sueño. Si no te vas a dormir, no vas a dormir. O sea, Ujú. entonces, no sé, y esto ya es ¿qué opina usted? Viendo también un poco cómo se está desarrollando ahora todo este mundo del sueño, la cronobiología, que es verdad que ahora, afortunadamente, se está hablando mucho más de esta ciencia, pero no sé si también estamos buscando el atajo de alguna manera por algún lado. Bueno, yo creo que si lo que me preguntas es hacia dónde va la cronobiología, que se está haciendo para corregir problemas de salud, pues en el tema del sueño, yo creo que vamos sabiendo ya cómo jugando con la luz podemos, de alguna manera, la aplicación de luz de alta intensidad puede servir para modular un poco las fases del sueño. Si te aplicas luz de alta intensidad por la mañana, vas a adelantar la hora del sueño. Si te aplicas luz de alta intensidad por la tarde, vas a retrasar las horas del sueño. De alguna manera, entonces, pues tienes que procurar no llevar a cabo actividades que sean capaces de adelantar o de Mm. retrasar el reloj. Hacer ejercicio, ir al gimnasio por la tarde o a última hora no es una buena idea, porque el ejercicio va a retrasar el reloj y lo que va a hacer es que tardes más a adquirir el sueño. Soluciones así mágicas farmacológicas no existe. La cronobiología aporta cosas muy importantes. Por ejemplo, bajo mi punto de vista, la cronofarmacología.
O Ay, sea, la sí. aplicación de fármacos, que es curioso porque se conoce desde hace muchos años y sin embargo no son muchos los casos de aplicación. Si tú tienes un caso como el asma, donde sabes positivamente a qué horas del día se produce la mayor densidad de ataques de asma, y tienes un fármaco que es capaz de corregirlo, ¿por qué das ese fármaco en una pastilla por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche? Y no lo das en una formulación que aplique más cantidad de fármaco en el momento en que se va a producir eso. En el caso del cáncer, no hace mucho leí en el periódico que se estaban empezando a aplicar terapias de anticancerosas con aplicaciones de cronobiología, es decir, aplicar el tratamiento, no de manera, no poner el gotero del fármaco a una hora determinada, sino poner unos aplicadores que lo que hacen es aplican cada fármaco en el momento en que su acción farmacológica es más alta y sus efectos secundarios más bajos. A mí me llamó la atención que eso ya se leía en los años 60. Sin embargo, parece que por fin la gente se está dando cuenta que es importante el saber a qué hora se hacen las cosas. Eh, Publiqué otro libro que me parece que lo citas también, y cuando me pidieron que dijera alguna, que nombrase algún caso interesante de aplicación de cronobiología, busqué uno muy curioso que era en un hospital, no me acuerdo dónde era, en los países nórdicos, habían descubierto que las operaciones a corazón abierto ahora ya se hacen menos, daba mejor resultado por la tarde que por la noche, que por la mañana. Y entonces buscaban la razón. Y entonces la razón era muy sencilla. Eh, la respuesta del corazón a la isquemia y a la reperfusión, o sea, cuando el corazón lo dejas isquémico un rato para que trabaje el cirujano y luego le vuelves a mandar sangre. Ahí hay una oleada de radicales libres que tienen un efecto determinado. Pues resulta que los mecanismos de defensa contra esos radicales libres son mayores por la tarde que por el día. Entonces bastaba con cambiar el horario de funcionamiento del hospital para mejorar un poco los resultados de un tipo de operaciones. Entonces creo que con el tiempo, para empezar, no hay en los currículums de las facultades de medicina, no está la cronobiología. Coges un libro de fisiología, aparece muy poco. En mis últimos años, cuando era jefe y entonces podía hacer lo que me daba la gana, lo que hice fue dejarme crear dentro del programa de la asignatura, daba una serie de clases de cronobiología. Me apetecía hacerlo, aunque no estuviese en los programas oficiales. No sé si los que ya no estoy ahí, pero vamos, me imagino que se seguirá haciendo. Creo que es importante que la gente sea consciente de eso, de que somos rítmicos y hay que hacer las cosas de acuerdo a esa ritmicidad biológica. Bastante importante. Voy a decir yo el título de su libro porque no sé usted si por modestia no lo ha dicho, pero yo No, lo digo porque los libros se compran. 8 hitos en la historia de la cronobiología, así se sí, titula. sí. Y pues quería aprovechar esto que decía usted para ya lanzarle la última pregunta, porque claro, en este libro usted recoge pues hitos Sí, y acontecimientos que han sido trascendentales en el ámbito de la cronobiología, pero aquí ya le voy a pedir un poco que saque la bola de cristal y me diga si usted cree que vamos a ver pues algo que persigue, que se persigue también por cierto sector médico, que es un algo que pueda sustituir el sueño, porque claro, si ganáramos esas 8 horas que estamos durmiendo, en el mejor de los casos, para hacer claro. otras muchas cosas, qué maravilla sería para No, algunos. Entonces, ¿usted cree que esto es posible? no. Yo personalmente opino que no. El sueño es mucho más complejo como para pensar en horas. Durante el sueño ocurren un montón de cosas que no conocemos todavía muy bien para qué sirven, pero que evidentemente la deprivación de sueño tiene unas consecuencias catastróficas. Hay enfermedades de deprivación del sueño que matan al sujeto en poco tiempo. Yo creo que iremos conociendo más cosas de los mecanismos del sueño. Creo que de esos 8 hitos hay uno que es especialmente importante, que es el que mereció el premio Nobel de hace unos años, en el 2017. El premio Nobel también aprovecho para decirlo, el premio Nobel de Fisiología o Medicina. En los medios de comunicación se habla del premio Nobel de Medicina y Es eso no verdad. existe. Y como soy fisiólogo, aprovecho para... Bien, entonces, el conocimiento de los mecanismos, de qué genes son los que controlan el reloj biológico es muy importante. También hay otro dato, en el libro ese yo le llamo, eh, ¿cómo le llamaba?
Las aventuras del hámster mutante. Hace años un sujeto estaba realizando experimentos de cronobiología con hámsters. El hámster lo conoces, el bichito que está ahora en todas las casas. El hámster tiene un periodo de actividad, reposo muy, muy estable, 22 horas. Cada 22 horas entra una fase de reposo y otra fase de actividad. Y había un sujeto, un becario, que estaba haciendo la tesis, como tú, con este señor, y mientras el jefe se fue fuera, él recibió un lote de ratones y cuando se pone a ver el periodo, los pone en la ruedecita para ver cuál es el ritmo de actividad y reposo y se encuentran con que es muy raro. Estos bichos tienen un ritmo no de 22, sino de 20 horas. Cualquiera hubiese cogido y hubiese tirado los ratones y hubiese llamado al proveedor, oiga, mándeme ratones normales que estos son defectuosos. Él no lo hizo así. Él lo que hizo, se le ocurrió cruzar esos ratones con los normales y obtuvo una serie de colonias de ratones que tenían periodos de actividad-reposo muy distintos. ¿Qué hizo? Estudió el genoma, comparó el genoma de esos animales y vio qué genes se expresaban de distinta manera dependiendo de los ritmos. Y ahí descubrió los primeros genes que controlaban los relojes. Entonces le llamó clock. A partir de ahí, en este momento se conocen 8 o 10 genes. Cuando tengamos toda la mecánica, todas las ruedecitas, que es cada uno un gen, que se mueven en el reloj, podremos hacer cosas interesantes. Yo creo que suprimir el sueño no, o cambiar el sueño por una pastilla. Por otra parte, también tiene su encanto el sueño. Eso le iba a decir, que es uno de los mayores placeres de la vida, o sea que yo por mí no lo necesito. Profesor, muchísimas gracias. Hemos podido con la tecnología, que estaba en contra, con mis ataques de tos, que hoy mi garganta también estaba en contra, pero yo creo que nos ha quedado una charla estupenda. Le agradezco muchísimo este rato que hemos pasado y sobre todo todos los años de trabajo y de investigación que gracias a eso los que están ahora investigando pueden hacer cosas. Así que bueno, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Recuerda que este contenido tiene únicamente fines divulgativos, informativos y de entretenimiento. La información de este podcast y los materiales que comparto en mis redes sociales y en mi página web en ningún caso sustituyen el consejo de un médico o de un profesional cualificado. Tampoco sustituyen un diagnóstico o un tratamiento. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y que confían en mí para ayudarles a transmitir su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a ser entrevistados en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido que vas a encontrar en este programa, en mi web y en mis redes sociales que haya sido patrocinado, irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente y por supuesto recuerda ir a todas las plataformas de reproducción de audio y también a YouTube para suscribirte y dejar tus reseñas. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio.